Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Iniciamos con un nuevo video. Dado un número entero no negativo, implementar un método recursivo que permita saber la cantidad de divisores de dicho número. Como siempre, iniciamos entendiendo el ejercicio. En este caso nos dice cantidad de divisores de un número natural. ¿Está bien? Pues veamos. ¿Cómo yo averiguo cuáles son los divisores de algún número? Para eso tenemos nuestra siguiente imagen ilustrativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Pues en este caso tenemos como ejemplo al 15. Quiero saber cuáles son los divisores de 15. La idea es la siguiente. Yo voy a tener candidatos a divisor. Dichos candidatos siempre inician en el 1, porque es el primer posible divisor. ¿Hasta dónde llegan? Pues hasta el mismo número en cuestión. En todo ese rango puede que tú tengas divisores. Digo puede que tengas porque recuerden que los primos no tienen, solo tienen al 1 y al mismo número. Por eso la idea es ir a buscar divisores. Entonces, en este rango están tus candidatos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer la prueba uno por uno. Vamos a iniciar. 1 es divisor de cualquier número. 2 le divide a 15. No. 3 le divide a 15. Sí. 4 le divide a 15. No. 5 le divide a 15. Sí. 6 le divide a 15. No. De hecho aquí 7, 8, cualquiera de estos, ninguno ya le va a dividir. Hasta llegar hasta el 15. Ahora, la pregunta del millón. Me estarán diciendo, ¿tú cómo sabes que esto es un divisor? Bueno, es cierto, ¿no? Nosotros tenemos ojitos, tenemos nuestro conocimiento de que 5 por 3 es 15, 3 por 5 es 15, por eso sé que son divisores. Pero, ¿esto cómo lo sabe la computadora? Pues nos vamos a ayudar nuevamente de un operador aritmético que es muy útil, el módulo. ¿Tú sabes que algo es divisor de otro número? Cuando al hacer la división no te queda residuo. Por ejemplo, este 15, ¿qué pasa si yo lo divido entre 5 haciendo la operación clásica? ¿Lo ven? Aquí está, vamos a tener un 15 que se divide entre 5. Solo para hacer la prueba visual. Sé que ustedes esto ya lo entienden, pero nunca está de más recalcar algunas cosas. Aquí está. ¿Qué pasa si hago esta división? Pues yo tengo lo siguiente. Yo tengo como resultado 3. 3 por 5 es 15. ¿Tu residuo cuánto es? 0. Entonces el módulo de 15 módulo 5, ¿cuánto va a ser? 0. No te sobra nada. En cambio, si dividas por cualquier otro número que te dé un residuo, no importa qué valor sea, pero el chiste es que te dé algún residuo, entonces tú dices, ese número no es mi divisor. Nuevamente, si quieren hacer la prueba, esta vez un poco más rápido, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? 15 dividido entre 9, digamos. La parte entera es 1, 9 por 1 es 9. ¿Cuánto te falta para llegar a 15? Te sobra 6. Entonces, en este caso, ¿cuál ha sido tu residuo? 6. Entonces, tú sabes que 9 no es divisor de 15. ¿Por qué? Porque te da un residuo. Entonces, esa es la idea general. Esto en cuanto al núcleo del ejercicio. Pero ahora pensemos en nuestra situación. Queremos resolver esto recursivamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí ocurre algo interesante. Necesitas un pequeño dato extra para poder hacer tu método recursivo. ¿Cuál es ese dato extra? Pues el candidato a divisor. Si se dan cuenta, el número como tal nunca cambia. Tu número es 15. Tú quieres saber qué número le divide a 15. ¿Cuál es el valor que va cambiando a lo largo de todo el ejercicio? El candidato. El candidato parte en 1, luego es 2, luego es 3 y así sucesivamente se va incrementando. Entonces, esa es la variable que tienes que ir cambiando cada vez. Por tanto, sería útil tenerlo como parámetro. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento va a llegar un caso base. ¿Cuál va a ser mi caso base? Pues cuando ya llegue al final. Y puedo tener otros casos bases, eso ya vamos a analizar ahorita, pero entienden la idea, ¿no? Para este ejercicio necesito una variable extra, que es mi candidato a divisor y sé que parte en 1. Entonces, nuevamente, ejercicios en los que necesites algún dato extra que no te llegue por entrada, pero tú sepas que va a ser necesario para un método recursivo,
Entonces, en ese tipo de ocasiones, lo que tú vas a aplicar es recursividad indirecta. ¿Qué cosa era eso? Pues defines un método, el método público, que es el que es invocable. Dicho método cumple las reglas del ejercicio. En este caso, yo solo te doy el número en cuestión. Pero internamente, yo me voy a crear esta variable candidato que va a partir en 1. Voy a sobrecargar el método mandándole ahora este nuevo parámetro. Y ese método sobrecargado es el que va a ser recursivo. Entonces, esa es la idea general. ¿Listo? Pues antes de partir, miramos aquí que puede que haya un par de mejoras. ¿Cómo qué? Pues miren, en eso de los números ocurre algo interesante que te dice que cualquier número de la mitad más 1 hacia adelante ya no es divisor, ni aunque tú quieras. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la mitad de 15? 7.5. La parte entera es 7. Entonces, de 8 hacia el 14, nada te va a dividir. ¿Por qué esto es importante? Miren que nos estamos ahorrando casi la mitad de nuestros candidatos. Imagínense esto en un número grande. Recursivamente, imagínense que te dan a ti el número, no sé, 10 millones. ¿Cuántos candidatos a divisor vas a tener? 10 millones. Pero si aplicas esta lógica, tú ya te deshaces de la mitad y solo vas a tener que evaluar 5 millones. Entonces, como les digo, pues eso nos puede beneficiar, nos ahorramos muchísimo, muchísimo. Entonces, primera cosa que voy a aplicar. En toda esta recta no hay divisores. Pero ahí me estarán diciendo, oye, te estás olvidando del 15, esta cosa sí es divisor. Pero partamos por otro principio interesante de esto de los numeritos. Se dice que para cualquier número natural distinto de 1, es decir, de 2 hacia adelante, de ley tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. Por ejemplo, 2. De ley tiene como divisor a 1, 1 divide a cualquier número entero, y el mismo es divisor de sí mismo, 2 divide a 2. Entonces, ese otro principio es interesante, que te dice que la unidad y el número como tal, el número natural, de ley son tus dos primeros divisores. Entonces nosotros podemos partir con esa premisa. Yo ya sé que parto con dos divisores, siempre y cuando el número natural que me den sea distinto de 1. ¿Por qué? Si te dieran 1 como primer número, pues 1 solo tiene un divisor. Como estarán pensando, eso es un caso excepcional, que puede ser controlado como un caso base. Entonces, iniciemos nuestro análisis. Ya, iniciemos. Vamos a tener aquí el caso, o en este caso, casos base. Pues, ¿con cuál iniciamos? Tenemos un caso base que es bastante excepcional, que es cuando n sea 1, la respuesta directa es 1. Listo, este es mi primer caso base. Ahora, ¿cuál es el otro caso base? Imagínense que este ejemplo, ¿no? 15, ya está. Yo he dicho que, ok, voy a partir con dos divisores de entradas ya contaditos, el 1 y el mismo número, pero ahora quiero ir a encontrar los otros, ¿no? ¿Cuáles son los que me faltan? Los que me faltan son los que habíamos visto. Estos de aquí. Tendría que encontrarle al 3, tendría que encontrarle al 5. En total voy a tener 4 divisores. Ya, pero ahora, ¿en qué momento yo freno? ¿Por qué? Yo sé que mi último posible candidato es este de aquí. ¿Cuál es este de aquí? El 7. ¿No ve? Bueno, la mitad de mi rango de candidatos. Les dije, de la mitad más 1 hacia adelante ya nada te divide. Entonces el límite va a ser la mitad. Mitad parte entera, ¿ya? Así que no se compliquen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cuándo dejo de o cuándo frena la recursividad? Cuando mi candidato sabe que ya no tiene que incrementarse más. Hasta llegó su valor tope. Pues mientras sea menor que la mitad, menor o igual, porque tiene que llegar hasta la mitad, se va a ir incrementando. Por tanto, cuando sea mayor que la mitad, hasta ahí llegó. Ya no tienes por qué seguir incrementándote. Entonces ahí frena mi proceso. ¿Listo? Pero ahora, ya, ok, identificado otro caso base. Un caso base, o recuerden, el caso base es un escenario en donde tú tienes la respuesta directa. Pero aquí,
¿Qué pasa si, ok, mi candidato a divisor llega, por ejemplo, para este ejemplo, a 8? Sé que ya no tengo nada más que hacer, ya no hay más divisores posibles. Entonces, ¿qué le voy a devolver? En este caso, entonces, pues, sería útil analizar de cómo yo voy a ir contando mis candidatos o cómo voy a ir contando mis divisores. ¿Ok? ¿Cómo voy a ir contando yo mis divisores? Los voy a guardar en una variable, los voy a ensamblar directo en la respuesta, puedo manejarlo como un parámetro. Pues esas cosas van a ir ya siendo parte del pensamiento propio de cada uno. Para este ejemplo, para este ejercicio, lo vamos a hacer sencillo. Cada que encuentre, cuando esté en un caso recursivo, cuando esté en cualquiera de estos, yo digo, si es divisor, agrego uno más y lo que aún me quede por encontrar. Entonces va a estar ensamblado ahí como parte de mi respuesta. ¿Ya? Por tanto, cuando yo ya sobrepase mis candidatos, como sé que aquí ya no hay candidatos, aquí voy a devolver 0. ¿Por qué? En todo este rango, como yo ya sé que aquí nada me sirve, pues ya no aporto ningún divisor, más 0 divisores. No encontré, sé que no voy a encontrar nada. Entonces, eso es lo que voy a hacer en mi caso base. Vengo aquí, ya digo, esto lo agrandaremos un poquito. ¿Qué cosa? Cuando el candidato sea mayor que la mitad, ¿cuál va a ser la respuesta directa? La respuesta directa es 0. Listo. Cuando sea mayor que ¿la mitad de quién? Del número en cuestión, ¿no? O bueno, en este caso del rango de posibilidades. La mitad de n, de hecho, ¿no? Pero se entiende esa idea. Entonces, ya está. Yo ya tengo mis caso base. ¿Qué es lo que me falta? Mis caso recursivo. Caso recursivo. ¿Qué es lo que voy a hacer en el caso recursivo? Pues lo que les había dicho previamente. En un caso recursivo yo hago lo siguiente. Para empezar, verifico si el candidato me sirve o no me sirve. Entonces, verifico si el candidato es o no un divisor. Un divisor de n. Y aquí puede pasar una de dos. Que sí sea o que no sea. Entonces aquí nos estamos encontrando en otro escenario interesante. Nunca nos había pasado algo así. ¿Por qué? Dependiendo de si sea o no sea, voy a tener que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Si es divisor, agrego más 1 a mi respuesta. Si no es, pues agrego más 0 a la respuesta. ¿No ve? Entonces, verifico si el candidato es o no divisor de n. Punto y coma. Bueno, 2 puntos. Si es, coma, agrego más 1 a mi respuesta. Listo. Si no es, si no lo es, coma, pues agrego más 0 a mi respuesta. De hecho, esto podrías entenderlo como un no agrego nada a mi respuesta, ¿no? Pero yo, para mantenerla así un poco entendible, le voy a poner más 0, porque al final saben que esto, agregar más 0 es como no agregar nada, así que tampoco hay lío. Se acortó un poquito, ni modo. Uy, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ya está. Ya tengo todo analizado. Vamos a lo que nos interesa. Vamos a programar. Vamos a entender mejor aquí la idea que hemos plasmado. Como siempre, nos creamos un nuevo proyecto. Uy, qué lento. Ahí está. Bueno, vamos a utilizar esto. Nah, qué máquina. Pensé que se iba a copiar solo el nombrecito. Ni modo. Entonces, ¿qué tenemos? Ejercicio 7. Ejercicio 7. ¿Qué cosa? Ejercicio 7. Espacio. Cantidad de divisores. Cantidad de divisores. Listo. Lo creamos. Como siempre, nos creamos una clase. Le vamos a llamar ejercicio 7. Ok. El código que se autogenera no me interesa. Lo vamos a borrar, lo vamos a borrar. Tararán. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Implementamos método. En este caso, pues como siempre,
vamos a estar acompañados de esto. De nuestro pensamiento, de esto que hemos escrito aquí. Listo. Entonces, iniciemos. ¿Qué tengo que hacer? Implementar un método. Va a ser público. ¿Qué me devuelve? Me devuelve la cantidad de divisores. Entonces me devuelve un número entero. ¿Listo? ¿Qué se va a llamar mi método? Pues contar divisores. Contar divisores. ¿Listo? ¿Qué recibo por parámetro? Recibo por parámetro el número en cuestión. El int número. Ya está. Nada más. Ahora aquí adentro inicia nuestro análisis. ¿Ya? Vamos a hacer esto un poco así. Y aquí lo vamos a alejar un poco. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comencemos con lo siguiente. Yo les dije, vamos a tener que aplicar recursividad indirecta. ¿Por qué? Así tal como está el método, no va a poder ser recursivo. Porque el número no es quien cambia en cada llamada. Quien cambia en cada llamada es un parámetro que debería llamarse candidato, que es el candidato a divisor, que cada vez se va incrementando. Entonces, voy a tener que hacer recursividad indirecta. Parto creando las variables necesarias que necesite para mi método sobrecargado. En este caso, una variable de tipo entero que se va a llamar candidato. Y esto parte en ¿qué? En 2. ¿Por qué parte en 2? Les dije, para cualquier número natural distinto de 1, sé que parte ya con dos divisores. El 1 y el mismo número. Por tanto, mi candidato parte en 2. A partir de 2 voy a ir verificando si es un divisor o no es un divisor de algún n. Listo. Mi candidato parte en 2. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Pues tendríamos que retornar directamente el método sobrecargado, es decir, lo que me devuelva. Pero aquí hay un pequeño detalle. En mi proceso recursivo yo voy a ir a encontrar divisores en este rango. Pero a lo que sea que encuentre en este rango, los que están remarcados con verde, le tengo que sumar más 2. ¿Por qué? Yo sé que parto de entrada con 2 divisores. Entonces, ese más 2 significa eso. Lo que yo encuentre, más 2, que son los divisores con los que yo empiezo, los que sé que cualquier número tiene. Entonces, aquí hay que hacer bastantes cosas. ¿Por qué? De hecho, aquí incluso podrías controlar tu primer caso base. Y no, bueno, el caso excepcional más que el caso base. Y pues te ahorrarías un par de problemas, ¿verdad? Entonces, hagamos esto de una manera diferente, de una manera interesante. A ver qué les parece. Yo voy a empezar a preguntar aquí. Sí, ¿qué cosa? Uy, perdón, se me fue un slash. Ahora sí. Sí, ¿qué cosa? Si de entrada el número que me están dando es 1, directamente yo digo que mi respuesta es 1. ¿Qué es res? Pues va a ser mi variable donde voy a guardar la respuesta. Int res va a ser igual a... Bueno, int res. Declaradito nomás. ¿Por qué? Si el número es igual a 1, pues yo digo, esto es un caso excepcional, mi respuesta es 1. 1 solo tiene un divisor. Listo. Caso contrario, bueno, entonces es un caso, ¿no?, que es recursivo, pero yo sé que este método como tal no va a ser recursivo. Sin embargo, voy a utilizar uno que sí es recursivo para ir a contar esos divisores. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Caso contrario, si no estoy en ese caso excepcional, yo digo que mi respuesta es igual a 2, que son los divisores con los que inicia cualquier número, más los que vayas a contar. Entonces, más llamada recursiva, contar divisores, pero ojo, esto no te va a llamar, no vas a llamarte a ti mismo como método, vas a llamar a tu método sobrecargado. Tu método sobrecargado recibe dos parámetros, el número, coma, y el candidato. Listo, ya está. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando este método recursivo dentro de mi método normal. ¿Para qué lo estoy utilizando? Esto sé que me va a devolver un valor. Yo estoy haciendo una operación aritmética con el valor que me devuelva, más 2, para guardarlo en mi variable. Entonces, como pueden ir observando, la recursividad no siempre va a tratar de un método que es recursivo en sí mismo y ya. No. Va a haber escenarios en los que vas a tener que usar quizás métodos recursivos
Quizás haya métodos normales que usen recursivos. Incluso hay métodos recursivos que usan otros recursivos. Vamos a ver cosas así, es interesante. ¿Listo? Entonces, para que se vayan dando una idea de que poco a poco vamos a ir ampliando los, escenarios en los que pueden ser utilizados. Listo, pase lo que pase, yo retorno res. Ya está. Si se dan cuenta, tiene más o menos la hermenéutica de lo que hacíamos en un método recursivo. Declarábamos una variable, le asignábamos valor según sea caso base o recursivo y lo retornábamos. La diferencia aquí es que en este supuesto, entre comillas, caso recursivo, el método como tal no lo es, pero sí utiliza uno que es recursivo, que en este caso es el método sobrecargado. ¿No ve? Entonces, vayamos a completar esto, porque si mando a compilar, te va a reñir, te va a decir, oye, tu método sobrecargado no existe. Listo, entonces vayamos a completar eso. Vamos a tener un método que es privado, que me devuelve un tipo de dato entero. Como estoy sobrecargando el método, tendría que tener el mismo nombre, pero diferente cantidad o tipo de parámetros. Entonces, en este caso yo recibo dos. El int número, coma, el int candidato. Listo, nada más. Podrían abreviarlos. Recuerden que no es necesario que mantenga el mismo nombre. Incluso podrías ponerle div, de divisor. Yo lo voy a llamar div de divisor. Es más cortito. Listo, entonces, ¿qué haces en tu método recursivo? Pues sigues aplicando lo que has pensado aquí. ¿Por qué? Habíamos dicho que mi caso base, o sea, yo voy a frenar este proceso recursivo cuando el valor del candidato ya no me sea útil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Inicio directamente preguntando. Sí, puedes tener una variable para guardar el resultado. También. Cualquiera de ambas podría... Cualquiera de ambas... No, perdón, me he rayado. Cualquiera, ambas te son útiles. Ya depende de ustedes cuál les guste manejar más. Yo voy a hacerlo respetando, pues, mi filosofía. Voy a declarar una variable local que se va a llamar cont, porque estoy contando divisores. Cont no parte de nada, simplemente se declara. Voy a ir ensamblando la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Empiezo las preguntas. Sí, ¿qué cosa? Si he llegado al caso base, en este caso, ¿cuál era el caso base? Yo había dicho que el caso base va a ser cuando mi candidato divisor, sea mayor que la mitad del número. Sea mayor que número entre 2. Esto es la mitad de un número, ¿no ve? Si en algún momento mi candidato divisor es mayor que la mitad, pues digo, hasta aquí llegamos, porque ningún otro valor posterior me sirve, así que no hay lío. Yo ya he pasado el umbral de lo que me podría haber servido. Entonces aquí que habíamos dicho que directamente la respuesta va a ser 0. Cont va a ser 0. ¿Por qué? Yo ya no puedo aportarte ningún divisor. Te aporto 0 divisores. Listo. Caso contrario, pues estarías en el caso recursivo. Es decir, cuando div sí es menor que la mitad y te sirve. Es menor o igual que la mitad y te sirve. Entonces, en un caso recursivo que habíamos dicho que vamos a hacer, lo siguiente, verifico si el candidato es o no un divisor de n. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacía esa verificación? Habíamos visto, ¿no? Si te da residuo, no es divisor. Si el residuo es 0, sí es divisor. Entonces yo puedo preguntar lo siguiente. Sí, ¿qué cosa? Si el número módulo div es igual a 0, es decir, si no me ha dado ningún residuo, pues acabo de encontrar un nuevo divisor. Entonces tendría que agregar esto a count, ¿no ve? Count debería ser más 1. Pero aquí va a pasar algo interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no es divisor? Es decir, en el else. Pues si se dan cuenta, aquí va a pasar algo curioso. ¿Por qué? A ver, terminemos esto para que se vaya entendiendo. Si mi candidato divisor, en efecto, es divisor mío, porque no me ha dado ningún residuo, entonces tengo que agregar más 1 a mi respuesta. He encontrado un nuevo divisor. ¿Cómo reflejo eso? ¿Por qué? Aparte de agregar más 1, recuerden que tengo que hacer la llamada recursiva. ¿Por qué? Después de evaluar un divisor, un candidato, tengo que ir a evaluar lo que aún me quede. Es decir, lo que habíamos visto aquí, ¿no ve? 1 más y llamada recursiva. Entonces esto sería así. Cont va a ser igual a
1, porque encontró un divisor, más llamada recursiva. Lo que aún quede por encontrar, cantidad de divisores, ¿de quién? Del número, coma, pero esta vez tu candidato a divisor se incrementa. Recuerden que en cada llamada se va incrementando. Yo ya he verificado el valor de este candidato. Ok, ahora vamos a ver si el siguiente valor también es un divisor mío. Entonces, div más 1. Recuerden, el candidato a divisor se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Ya está? Pero ahora les decía, ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que yo como div, como candidato a divisor, no soy un divisor? Digo, ni modo, pues no me sirve, no lo agrego a mi respuesta, pero aún así tengo que seguir haciendo, tengo que ir a contar lo que aún me quede de los demás candidatos. Es decir, voy a ir a verificar si algún otro candidato que aún queda sí es divisor. Entonces, ¿qué es lo que haría? Si se dan cuenta, la llamada va a ser la misma. Solo que en vez de decir 1 más, sería como decir 0 más. ¿Por qué? Como no ha sido divisor, pues yo no lo cuento. Y no contarlo es como decir más 0. Y ya está. Nada más. Pase lo que pase, retornas tu contador. Pero aquí pasa algo interesante. Ustedes me dirán, eso se puede refactorizar. Tiene casi es la misma instrucción, solo cambia el 1 y el 0. En efecto, solo cambia el 1 y el 0. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Pues una propuesta es esta. Ya que en la pregunta, en el if-else, lo único que se modifica es un valor que está entre 1 y 0, es decir, que te indica que si voy a aportar algo o no voy a aportar algo, pues puedes hacer lo siguiente. Antes de hacer la pregunta, puedes crearte una variable local, tipo int, que se va a llamar aux, por así decir. Y aux parte en 0. Listo. Entonces, ¿de qué me va a servir este aux? Este aux va a ir a guardar el valor 1 o el valor 0, según que haya sido la respuesta. Entonces, ¿esto cómo se va a modificar? Esto lo vamos a borrar, ya no va a haber else. Y aquí digo, si el número módulo div, bueno, esperen, para que entiendan esto. Cuando estamos refactorizando, pues decimos, ya que esta línea es la misma en el if y en el else, pues directamente saquémoslo de ahí y hagamos que se ejecute mandatoriamente. Listo. Pero no es tanto así, porque hemos visto que el ligero cambio solo ocurre aquí. Entonces, yo ya tengo todo lo común, por así decir. Este 0 es el que se va a cambiar por aux. Porque en la pregunta voy a ir a ver si este aux va a valer 1 o va a valer 0. Recién. Lo borro esto. Lo borro esto. Entonces, digo, si el número módulo div es 0, es decir, si este divisor es efectivamente un divisor mío, pues digo que aux va a pasar a ser 1. Esto significa que he encontrado un divisor. Por lo tanto, lo voy a ir a contar. Caso contrario, si div no fuera divisor, pues no pasa nada, ¿no? Aux se queda en 0 porque no es divisor. Entonces aporto 0 divisores, no pasa nada. Entonces, pase lo que pase, yo digo, el valor de mi respuesta, de mi contador, va a ser igual a ¿qué? A lo que esté guardando aux, que puede ser 0, puede ser 1, más llamada recursiva. Y listo, acabas de refactorizar esa línea de código duplicada. Bonito, ¿no? Son cosas interesantes que vas aprendiendo a modo de ir practicando, pero lo importante es que siempre entiendan, ¿ya? Para eso igual me tomo mi tiempo y estos videos se hacen largos, pero prefiero relatárselos así, bastante explícito para que se entienda, ¿ya? Desglosar todo el ejercicio. Y ya está. Esto es nuestro ejercicio. Si compilamos, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba, veamos si funciona. Ejercicio 7, tararán, nos creamos un ejercicio, le damos OK, clic derecho, contar divisores. El 15, hagamos la prueba. 4 divisores, correcto, tiene 4 divisores. Démosle un número primo, por ejemplo el 13. 13 solo tiene 2 porque es un primo. En efecto, ahí está. Entonces, se cumple nuestra pequeña regla, ¿no? A ver, démosle otro número. Démosle, por ejemplo, el 6. ¿Cuántos divisores tienen 6? Tiene 4. ¿Cuáles son? 1, 2, 3 y el mismo 6. Listo, está bien, está funcionando. Démosle 8, que ese tiene más divisores. 8 tiene 4 divisores. ¿Cuáles son? Así está bien, es el 1, el 2 y el 4 y el 8.
A ver, algo que no sea... A ver, démosle un número más grandecito. Démosle... A ver, no se me ocurre nada. Ya, el 32. 32 tiene 6 divisores. Sí, me acuerdo de eso porque, bueno, es un número que puedes obtenerlo exponencialmente. Y ya, pero ahí está, tiene 6 divisores. Cuéntenlo, verifíquenlo, está funcionando bien. También funciona para un caso excepcional, que por ejemplo es el 1. Si yo le doy 1, me dice un solo divisor. No le doy negativos porque el mismo ejercicio te decía para números naturales. Así que, condición de contexto, yo no me complico más la vida. Y listo, así es nuestro ejercicio. Ya para terminar, si quieren, vamos a hacer la otra versión de esto, es decir, con retornos directos. Entonces, nuevamente, solo podemos hacer la versión 2 del método recursivo, un método que es normal, solo tiene una versión, así que aquí lo dejamos, esto nos sirve, normal. Esto es lo que vamos a modificar, el contar divisores. ¿Por qué? Con retornos directos les dije, te evitas de una variable local, por tanto te evitas de un solo return, y en vez de hacer asignaciones, haces retornos. Retorna 0 en este caso. Esto es una variable local aparte aquí. Como respuesta retornas, ¿qué cosa? Return, eso, aux más, tarará. Listo. Nada más, les dije, el único cambio ocurre ahí. En vez de guardar la respuesta en una variable local, puedes hacer retornos directos de valor. Listo, nada más. Sí, eso sería todo. Para que vean que esto funciona, vamos a modificar esto por el contar divisores 2. Clase compilado, no hay errores de sintaxis. Volvamos a hacer la prueba. A ver, démosle un numerito interesante. Démosle 14. Tiene 3 divisores, creo. Ay, perdón, le he dado el 3. 3 tiene 2 divisores. El 1 y el 3 es primo. Ya, perdón. Démosle 7. 7. 7 tiene 2 divisores. Ay, qué tal si es un número primo también. Perdón, me estoy rayando. Quería decir 14. Ahí está. 14 tiene 4 divisores. Sí, está bien, tiene 4 divisores. Porque el 1, el 2, porque 14 es par, el 7, que le divide a 14 porque es su mitad, y el mismo 14. Está bien, tiene 4. Pueden hacer la prueba con cualquiera. Por ejemplo, no sé, para que ustedes mismos vean. A ver, 8 por 5, 6 por 8, 48 tenemos. 48. 48 tiene 10 divisores. ¿Está correcto? Sí. Si van a verificar, van a ver. Van a verificar. Yo lo haría, pero ya son 10. No quiero hacer más largo el video. Pero hagan la prueba. Corroboren, ejecuten el programa con distintos números. Está funcionando. Ya hemos verificado, ¿no ve? Así que no hay lío. Entonces, esto sería todo. Un ejercicio bastante interesante, bastante bonito, que bueno, te ayuda a entender bastantes cosas y te muestra otras cosas también. Bueno, nuevos conceptos o nuevas ideas. Eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido.